Muchas gracias, presidente. Este tema es un tema que ya lleva muchos años con nosotros y se ha ido haciendo cada vez más agudo y más problemático, fundamentalmente en torno a realidades subjetivas y objetivas. Si me permiten, senadores, por favor. Señor ministro, si me permite, gracias. Ministro y senadores, por favor, escuchemos el informe. Digo subjetivas porque no cabe duda de que ha aumentado sustantivamente el temor ciudadano en relación a los problemas de violencia, de delito, de transgresiones que tenemos en el país. Y objetiva porque también podemos decir que se han aumentado los delitos. Más allá de las cifras que generalmente se dan, que son distorsionadas, por ejemplo, por la existencia de una discusión sobre más bien el tema de los delitos de mayor connotación social. Los delitos de mayor connotación social son el homicidio y el hurto, por ejemplo. Y la verdad es que desde el punto de vista de daño que causan en la población, con todo respeto por las personas que sufren algún caso de hurto, no cabe duda que el homicidio es mucho más grave. Entonces, muchas veces las cifras agregadas de delincuencia no cuentan la real historia. Los homicidios sí nos cuentan una trágica historia. Hace poco más de una década, este país tenía una tasa de homicidios de 2,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que era una de las menores de América, compitiendo con Canadá. Ningún otro país de toda la región americana tenía una cifra menor de homicidio. Hoy tenemos 5,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, según nos ha informado hace poco a nuestra comisión el presidente de la Asociación de Fiscales. Algunos dicen que esto es por las pandillas y los narcos, lo cual es cierto. Las guerras entre las pandillas y las guerras en torno a los narcos y a las armas son muchas veces causantes de esto, pero la realidad de las muertes también influye inocentes. Incluye muchos inocentes en balaceras, en balas perdidas y en homicidios en los barrios de nuestras ciudades. Ha aumentado entonces la violencia en los delitos de carácter particular visibilidad, que antes no existían, como los portonazos o los saqueos, y delitos que agravian sobre todo a nuestras mujeres, como los femicidios, que aumentan sustantivamente todos los años. El tráfico de armas y el narcotráfico han crecido de manera exponencial en los últimos años. Entonces tenemos un fenómeno real, una realidad subjetiva, pero también una realidad objetiva. La gente tiene temor, pero no solamente por lo que muestra la televisión. Tiene temor porque lo que ocurre cuando sale a la calle. Desde un punto de vista doctrinario, presidente, no cabe duda de que este es un deber de Estado. No olvidemos que entre los grandes teóricos del Estado se afirma que en realidad el Estado nacional o los Estados nacen fundamentalmente por la necesidad de protección que tienen las personas, y esa necesidad de protección sigue existiendo. La gente quiere ser protegida, exige que el Estado la proteja, que proteja su integridad, que proteja su seguridad y que proteja su propiedad. Y sin embargo, debemos reconocer que como autoridades civiles, como las autoridades civiles y electas del Estado, no hemos ejercido esas funciones, al menos durante bastante tiempo, entregándolo solamente a las fuerzas policiales a las cuales hemos hecho cargo muchas veces de este problema. Cuando yo he dicho alguna vez, una frase que alguna vez me pronuncié diciendo que las fuerzas policiales se mandan solas, no era una crítica a los policías, no era una crítica a los carabineros, ni a la investigación, ni a la PDI, era una crítica al hecho que no tenían mando civil, que nadie se encargaba de formular una política de seguridad pública efectiva. Entonces hay un aumento en este país de los riesgos crecientes de la delincuencia, pero hay también una incapacidad de dirección y una incapacidad creciente de nuestros servicios de hacerse cargo de ellos. Pregunten ustedes nuevamente a la Asociación de Fiscales cuántos casos de hurto se resolvieron en los últimos años, cuántos casos de robo se resolvieron en los últimos años, cuántos homicidios se resolvieron en los últimos años. Las cifras son alarmantemente exiguas. Ahora, en función de esto que se ventiló hace ya 20 años por primera vez, la idea de tener un Ministerio de Seguridad Pública. A lo mejor era comprensible al nacimiento del Estado, el Estado que se hace cargo fundamentalmente de la seguridad de la gente, que ella estuviera ligada con el Ministerio de Gobierno, porque el Ministerio del Interior en realidad
y yo nunca estaría por cambiarle nombre porque existe desde 1811, es el Ministerio de Gobierno por excelencia, el que da la orientación del gobierno, el que sigue los temas en la Cámara, en el Congreso, el que prepara los proyectos de ley, el que da el seguimiento a la acción cotidiana del gobierno, etcétera. Y por lo tanto, ese ministerio parecía razonable que se hiciera cargo de la principal preocupación, que era que hubiera policía. Pero hoy día las tareas de la policía, las tareas de la seguridad pública han llegado a tal volumen que es imposible que en el mismo ministerio se gestione la tarea de gobierno en general y la función social que supone la seguridad pública. La seguridad pública es un bien social tan importante como los otros, es lo que muestra la gente. Cuando le preguntan cuáles son sus prioridades, la gente está tan preocupada de su salud, de su educación, de su previsión, de su empleo y también de su seguridad personal, de no ser objeto de delincuencia. Por lo tanto, ese servicio público debe existir y debe existir de manera autónoma. Por estas razones es que nosotros discutimos primero, y el señor ministro, en conjunto con la expresidenta de la Cámara del Senado, decidieron crear una comisión bicameral para esto, y de esta comisión bicameral salieron la mayor parte de las ideas fuerzas que están en este proyecto, reconociendo, como diré más adelante, que hay algunos problemas algo más graves, algunos problemas graves que discutir. ¿Cuáles son las ideas fuerzas? Y las tomo en esa discusión. La primera idea fuerza es separar las funciones políticas de gestión del gobierno, de lo que tiene que hacer el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, de la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público en el país. Porque esta ha pasado a ser una política social de primer orden y de dedicación exclusiva. Esto lo conversamos hace mucho tiempo, cuando yo era ministro del Interior se decía esto. Todos estábamos de acuerdo en esto. Pero por algún motivo le pusimos apellido al Ministerio del Interior y lo llamamos Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en lugar de separarlo en ese momento de manera definitiva, como parecía haber consenso cuando yo dejé el Ministerio del Interior. La segunda idea fuerza es la subordinación de las policías al poder civil. Y aquí, ojo a los tamaños y no solamente a las palabras. Porque uno puede decir que le entrega al Ministerio la gestión de todo este tema y tener una oficina de 10 personas para dirigir entidades públicas que tienen tienen varias decenas de miles de funcionarios. Necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública con peso específico, con especialistas, con capacidad de fijar políticas, de evaluar políticas. Porque de lo contrario, como lo dijo algún subsecretario recientemente, y no fue un subsecretario de este gobierno, sino algún gobierno anterior, uno termina haciendo exactamente lo que ellos dicen porque no saben ni siquiera cómo responder. Por lo tanto, la subordinación de la policía, de las policías no está simplemente con decir le damos estas facultades, sino que creamos una masa crítica capaz de dirigir efectivamente desde un punto de vista civil la política de seguridad pública. La tercera idea fuerza es reunir en un solo ministerio a las instituciones públicas que tienen que ver con la seguridad. Y aquí tenemos algunos debates, porque naturalmente si nos referimos, y no voy a entrar todavía al debate entre seguridad pública y seguridad ciudadana, porque eso a mi juicio, a mí no me importa cuál de los nombres asume. La comisión de la Cámara se llama de Seguridad Ciudadana, la del Ministerio, la de este Senado se llama de Seguridad Pública. No, el concepto de seguridad humana es mucho más vasto, pues. El concepto de seguridad humana incluye la salud, el concepto de seguridad humana incluye la vejez, el concepto de seguridad humana incluye la vivienda. Por lo tanto, este ministerio es de algún tipo de seguridad. Y por eso, porque el ciudadano hoy día crecientemente se encuentra, como lo diría un famoso columnista de otro país, mexicano, León García Soler, el fuego que la gente enfrenta hoy día no es necesariamente el de las balas, ni el de los automóviles, ni el de la violencia callejera, es el fuego del desamparo. Se siente que el Estado lo está amparando y eso lo tiene que hacer el Estado en su conjunto. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad Pública es para una función específica y esa función específica tiene que ver fundamentalmente con la conducción de las fuerzas de orden y seguridad creadas por el Estado. Y ese criterio se discutió mucho
en la comisión de bicameral, sobre todo en algunos temas. Y naturalmente sigue, a mi juicio, esto continúa en el Ministerio del Interior. Nosotros no pensamos que fuera bueno, pensábamos en ese momento que el tema de las catástrofes sea materia puramente de la policía o de este ministerio. Ahí también llegan las Fuerzas Armadas, ahí también llega la salud, ahí llegan también los de vivienda, ahí llegan también los de orden pública. Eso debe coordinar el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Seguridad Pública. Enseguida está el tema de la Gendarmería. La Gendarmería, que es parte del Ministerio, en algunas partes, es parte del Ministerio de Seguridad Pública. No olvidemos que en algunos países de nuestra región existen ministerios de Justicia y Seguridad Pública. No estamos planteando ese tema aún. Por lo tanto, no estamos por hacer transformaciones en eso. Está el tema de la inteligencia. Y aquí sí. La ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, debe depender del Ministerio de Seguridad Pública porque su función es la investigación y la inteligencia sobre el crimen organizado. Llámese narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o piratería o lo que se quiera, es un tema propiamente delictual que debe estar dentro del sistema de seguridad pública. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Inteligencia, si la incluimos, lo mismo vale para la ciberseguridad. Será un tema nuevo, pero no cabe duda que debe estar dentro de este ministerio. En cambio, hay discusión respecto del sistema del Servicio Nacional de Drogas, porque es un sistema rehabilitador. Tal vez debería considerarse que estuviera en otro ministerio. Todas estas discusiones, señor presidente, señora presidenta, o señor presidente, todavía está aquí el presidente, hacen que nosotros estemos planteando aquí la aprobación de la idea de legislar sobre este ministerio. Los señores senadores y senadoras podrán leer después bien, con detalle, el articulado, formarse sus propias opiniones e iniciaremos una discusión que no será breve, pero que ha llegado el momento de iniciar. Ese es el sentido de la discusión que estamos teniendo hoy día y de la propuesta unánime de la Comisión de Seguridad Pública, y además yo diría, interpretando la opinión de la Comisión Bicameral, de que este ministerio sea aprobado en el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza.